Parte, ¿no? Parte del curso, ¿no? No, este es un trabajo, es un artículo, un libro que voy a, que voy a utilizar esta noche. ¿Ustedes se acuerdan? Podemos ir, tal vez podemos dar como título a esta última clase el problema de la decisión en las democracias modernas. Eso no anda o anda. Bueno, ustedes se acuerdan que habíamos tomado como ejemplo el caso de la elección presidencial norteamericana del 48. Habíamos dado unas cuantas informaciones tocando los métodos de observación que unos sociólogos habían seguido para describir este proceso electoral. La cuestión que vamos a plantear esta noche puede ser formulada en los términos siguientes. ¿Qué significado tiene el voto mayoritario que entregó por 4 años la cinta presidencial al señor Trump? ¿Qué significa eso y en qué forma podemos analizarlo? El problema parece muy sencillo cuando lo planteamos en esta forma, pero de veras entraña unas cuantas complejidades y complicaciones muy amplias y muy largas. Tal vez podemos empezar con unas cuantas disquisiciones históricas sobre el significado del procedimiento mayoritario. También al respecto tenemos una literatura del siglo XVIII que es muy interesante, muy importante, que había caído a un olvido completo y que ha sido casi desterrada en los últimos años. Estos autores de los cuales vamos a hablar, son autores franceses del fin del siglo XVIII y que habían pensado mucho en la mecánica electoral en la cual veía ellos la esencia del régimen democrático. Y se han planteado un problema que en la época era clásico: en qué forma y a qué condiciones una mayoría puede ser considerada como equivalente de la voluntad general. Si ustedes se acuerdan lo que habíamos dicho antes sobre la teoría de la democracia en la obra de Rousseau, este autor, como bien se acuerdan, considera que el régimen democrático es precisamente el sistema en el cual la voluntad general enuncia y formula la ley. Pero en caso de que no haya unanimidad, el problema viene a ser cuáles son los criterios que nos permiten reconocer entre 2 o 3 ponencias la ponencia que será considerada como expresando la voluntad general. Hemos dicho, en caso de que no haya voluntad general, en caso de que no haya unanimidad. Y es importante subrayar aquí que en el pensamiento de Rousseau, la situación de unanimidad aparecía como la situación preferible. No hay problema cuando el grupo o el cuerpo de los ciudadanos es unido y piensa en una forma idéntica en cuanto a los problemas fundamentales, a los temas fundamentales de la actualidad. Empieza la dificultad al revés cuando se diversifica la opinión alrededor de los mismos temas. Y en este caso, precisamente, entra la posibilidad de acudir al voto. Hay voto y procedimiento mayoritario
para decidir cuál de los bandos, cuál de los grupos en presencia puede ser considerado como expresando la voluntad general. La teoría que enuncia Rousseau, de la cual podemos partir, es que bajo ciertas condiciones que vamos a especificar, la mayoría expresa la voluntad general. En otros términos, que basta recoger la opinión de cada uno de los ciudadanos o de los integrantes del grupo, hacer la suma y ver de qué lado se inclina, diríamos, la balanza. Pero Rousseau enuncia ciertas condiciones a las cuales sobre las cuales no vamos a detenernos mucho, aunque tengan una importancia considerable. Una de las primeras condiciones es que los individuos o los ciudadanos votan según su criterio personal y que no haya influencia de uno sobre otro. Por eso, precisamente, que Rousseau condena las agrupaciones llamadas partidos, que él considera como facciones. Y si esta condición es realizada, es decir, si el voto es individual, si cada uno de los ciudadanos acude a su opinión y preferencia subjetiva, en este caso, el proceso mayoritario puede ser una adecuación exacta de la voluntad general. ¿Por qué? Bueno, y aquí Rousseau introduce un argumento de índole estadístico, aunque no lo exprese en una forma muy detallada y muy convincente. Razona más o menos en estos términos. Si cada uno de los ciudadanos decide por cuenta propia, nos encontramos en una situación en la cual, según sus propias palabras, las diferencias individuales se anulan. ¿Qué quiere decir eso? En cada voto o en cada decisión hay dos partes o dos factores que pueden ser considerados. Hay un elemento común a todos los sufragantes. Es la razón, con una R mayúscula. Y hay diferencias psicológicas, individuales. Por ejemplo, el señor este es colérico, yo soy más bien deprimido, otro tendrá tal característica económica. Por ejemplo, el señor que está a mi izquierda es un ricazo que tiene intereses vinculados a su clase económica, el otro tendrá otros intereses distintos, etc. Pero si cada uno de estos razona y plantea el problema, examina el problema en una forma individual, estamos exactamente en la situación descrita por los estadísticos. Las diferencias individuales se anulan, se aniquilan y el promedio es representativo. Y el promedio es representativo de la voluntad del cuerpo o del grupo. Por ejemplo, la incidencia que tiene el carácter psicológico de tal individuo es anulada por la existencia de otro individuo que tiene rasgos y propiedades psicológicas individuales, pero inversas. De modo que, por ejemplo, el carácter colérico del señor no va a influir sobre el voto final, porque será compensado por el carácter depresivo del señor fulano de tal. Y en esta forma va a salir una expresión que tendrá valor representativo, que será la representación o la expresión no de cada uno de los integrantes, sino del conjunto. Bueno,
¿Qué pasa ahora en el caso de que los individuos, en vez de decidirse por cuenta propia, se dejan influenciar por las, digamos, las propagandas de grupos, partidos, grupos de presión, facciones, etc.? Bueno, no es más un voto individual. Cada uno de los electores no vota por cuenta propia, sino según las instrucciones o las preferencias de sus partidos. Y el voto no expresa más, según Rousseau, la voluntad del grupo, sino permite solamente decidir cuál de los grupos particulares de las facciones es la más poderosa. No se trata más aquí de una expresión de la voluntad general, de determinar cuál es el conjunto, cuál es la preferencia colectiva, sino que el voto permite solamente decir, bueno, el grupo de los algodoneros es más influyente que el grupo de los azucareros, o el grupo de los empleados públicos tiene más fuerza que el grupo de los choferes de taxi, por ejemplo. Y en esta forma, dice Rousseau, no hay más democracia. Hay una organización política en la cual la ley se determina según las preferencias y las fuerzas de los grupos que tienen más influencia. Eso es bien claro. De modo que la condición básica para que funcione una democracia en el sentido de Rousseau es que el voto sea un voto individual y sea la expresión de las preferencias de cada uno de nosotros, para que las diferencias psicológicas o los diferentes puntos de vista individuales se puedan anular según un proceso estadístico, en forma tal que al final llegue como resultado la expresión de la voluntad general. Eso es bien claro. Y eso constituye la base teórica de todos los sistemas políticos democráticos del siglo XVIII hasta, digamos, los primeros años del siglo XIX. En que podemos considerar que los análisis sociológicos o psicológicos en la actualidad confirman o infirman este análisis teórico de Rousseau, en que el funcionamiento de una sociedad como la sociedad norteamericana puede ser considerado como correspondiendo, como realizando las condiciones y las exigencias puestas por Rousseau. Esta es la cuestión que plantearemos en la clase de esta noche. Es decir, el voto que escoge, el voto mayoritario, que escoge tal grupo, tal individuo o tal partido como el partido vencedor, el partido triunfante en la contienda, este voto puede o no ser adecuado al voto definido según los criterios y según las exigencias de Rousseau. Tal es la cuestión que analizaremos. Pero antes de acercarnos a la descripción de la realidad actual, mediante la recensión de unos trabajos sociológicos norteamericanos, podemos agregar unos cuantos datos históricos más sobre este tema. La convicción en Rousseau de que, a falta de un acuerdo unánime de los ciudadanos, el procedimiento mayoritario nos da una pauta para definir la voluntad general, esta convicción ha sido criticada muy fuertemente y analizada con mucho cuidado por varios autores
franceses, discípulos de Rousseau a fines del siglo XVIII y principalmente revolucionarios. Aquí vienen dos autores, que son dos matemáticos, y que han tratado el problema de la elección en una forma matemática. Dos autores, ambos muy famosos, por su proficiencia, por su excelencia en el campo de las ciencias matemáticas. El primero es Borda y el segundo es el marqués de Condorcet. Condorcet, que es bastante conocido, pero yo diría es muy conocido por las partes flojas de su obra, no es conocida por las partes excelentes que contiene su obra. Veremos con más detalle el caso de estos dos autores. El gran descubrimiento de Borda ha sido la importancia para que el procedimiento mayoritario sea significativo, la importancia de reducir las opciones, las opciones propuestas al cuerpo electoral a dos. Y el gran hallazgo de Borda, que es una cosa al final muy sencilla, ha sido darse cuenta que el principio mayoritario en su generalidad, sin más precisión, puede ser gravemente errado y confuso. Si tenemos tres candidatos, candidato A, candidato B, candidato C, y si el candidato, por ejemplo, candidato A, candidato B, candidato C, si uno de esos candidatos gana por una ventaja relativa, es decir, inferior a 50%, no se puede decir con seguridad que este candidato es el candidato preferido preferido por el cuerpo electoral. Por ejemplo, B tiene 40% del cuerpo electoral, o digamos, vamos a escoger una proporción más conveniente, 35% del cuerpo electoral. C tiene 33 y B y A tiene, suponemos que tiene 30. Y consideramos que hay un resto de indiferentes, de gente que se abstiene de votar, que 33, 63, ¿cómo es esto? Habría unos 5% del cuerpo electoral que no van a votar. Bueno, dice Borda, si sumamos ahora C y A, nos damos cuenta de que el principio mayoritario no sirve. Y esto es el caso, por ejemplo, si el candidato B es a la vez considerado por los electores de C y de A como un mal candidato. Pero no es siempre el caso. Puede pasar que el candidato B sea considerado como un menos mal por C y A. Y en este caso, B puede ser considerado como preferido por la mayoría del cuerpo electoral. Es decir, que según la posición de B en el continuo de las opiniones, el procedimiento mayoritario puede ser considerado como adecuado o no adecuado. Ustedes entienden el argumento. El procedimiento mayoritario por sí mismo, si se trata de una mayoría relativa, no nos asegura que el candidato que tiene mayoría relativa sea preferido del conjunto de los electores. Es el caso
si el candidato que tiene mayoría relativa está a la vez en la posición mediana en el continuo de las opiniones. Pero si está en el extremo, el candidato mayoritario B corre el riesgo de ser rechazado a la vez por C y por A, que son, por ejemplo, los dos extremos de izquierda y derecha, extremos de izquierda y los dos grupos de izquierda y de centro. De modo que Borda concluía que para que el principio mayoritario fuese efectivo, era necesario que no se tratara solamente de una mayoría relativa, sino absoluta. Eso es muy importante, porque institucionalmente eso quiere decir que un procedimiento democrático no puede funcionar si hay más de dos candidatos o de dos opciones. Por eso la importancia que tiene en la teoría política el sistema de los two-party system en el sentido inglés o americano. En el caso de que hay dos y solamente dos partidos, el voto mayoritario permite decidir si es el grupo A o el grupo B que es preferido. Si hay más de dos, es muy difícil y puede pasar lo que pasa aquí. En ciertos casos, el candidato que sale es preferido como menos mal, en otros casos, le viene por encima una coalición de los dos demás candidatos. Eso es bien claro. Bueno, el argumento de Condorcet es un poco más sutil. Y el argumento de Condorcet, que integra ciertos elementos del razonamiento de Borda, va más allá. Vamos a analizarlo. Condorcet, como saben ustedes, Condorcet es muy famoso como matemático, como filósofo. Hay muchas referencias a su obra, por ejemplo, en el curso de filosofía positiva de Auguste Comte, y él fue en su tiempo un destacado diputado a la Convención Nacional y al final se suicidó después de la derrota de sus aliados de Girona. Y es muy famoso porque es famoso por una especie de ensayo que había presentado ante la Academia de Ciencias, un ensayo sobre el concepto de progreso y la evolución de las sociedades humanas. Pero esta parte de su obra, que es la más famosa, es también en mi concepto la menos interesante. Sí. La parte buena es la aplicación del razonamiento matemático a problemas de voto y problemas de decisión colectiva. Ahora, Condorcet, como decimos antes, integra una parte de la enseñanza de Borda y llega a la conclusión de que un voto, para ser indicativo, tiene siempre que presentar a los electores un sistema de opciones o de alternativas. Eso es el resultado del análisis de Borda. Si, por ejemplo, hay consideramos solamente tres casos, porque además sería demasiado. Si hay, por ejemplo, A, B y C, el voto puede siempre ser analizado como un sistema de preferencia A preferible a B o B preferible a A, B preferible a C o C preferible a D, que constituye la segunda alternativa, o por fin C preferible a A o A preferible a C. Para todo voto que considera que toca tres términos se analiza en la forma de un sistema de tres alternativas. Pero eso es necesario, pero no basta. Para que
para que lleguemos a la formación de una voluntad general, es necesario también que el resultado final sea consistente, sea coherente. Es decir, que las preferencias entre A y B, B y C, C y A, sean consistentes. Bueno, para ilustrar este tema podemos analizar un poco más detenidamente el contenido de esta consistencia. El problema es doble. Primero, yo como individuo puede ser inconsistente o incoherente si después de escribir yo prefiero A B y prefiero B a C, escribo yo prefiero C a A. Eso sería una contradicción. Y la condición de coherencia o de consistencia de mi voluntad individual es que si he escrito esas dos primeras proposiciones, tengo que escribir la tercera. Bueno, eso es la condición que los lógicos, ahora Condorcet no hablaba de esta forma, que los lógicos ahora llaman la condición de transitividad. Si escribo A preferible a B y B preferible a C, no puedo escribir eso. Yo tengo que escribir A preferible a C. Si no, no hay voluntad, hay una contradicción. Bueno, lo que se puede llamar la paradoja de Condorcet es mostrar que a raíz de preferencias individuales que son consistentes, ustedes pueden conseguir una voluntad general que es inconsistente en ciertos casos. Ustedes entienden el asunto. Es decir, todos los individuos, cada uno, toma una decisión, enuncia una voluntad que es coherente, pero la suma, la adición de esas preferencias individuales coherentes puede llegar a una voluntad general que es inconsistente, o en otros términos puede abolir, puede suprimir la voluntad general. Podemos ilustrar eso con dos ejemplos. Un ejemplo numérico, Condorcet lo construye o lo edifica de forma arbitraria. Un ejemplo numérico que muestra el caso normal, digamos, caso en el cual la voluntad general se determina en forma, se enuncia, se edifica en forma coherente, y el caso en el cual la voluntad general no puede constituirse, porque a pesar de ser consistentes las voluntades individuales, vienen cuando se combine a producir una especie de monstruo del tipo A preferible a B, B preferible a C, pero C preferible a A, que anula el proceso. Vamos a considerar dos ejemplos. Son los mismos ejemplos de Condorcet. Hay un artículo muy bueno, tal vez un poco retorcido, de un matemático francés que desterró estos textos hace poco, el señor Guilbault, que es uno de nuestros econometristas, ustedes dicen econometristas o matemáticos de la economía, más destacados. Y el artículo se llama La volonté générale, la voluntad general. Y todo el artículo está construido alrededor de la oposición entre la consistencia o la coherencia de la voluntad individual y la inconsistencia en ciertos casos de la voluntad general, que al final es el problema teórico fundamental de las democracias. Bueno, tomamos una sociedad, un grupo, constituido por 60 electores y que tienen que escoger entre 3 candidatos o 3 términos, que son A, B y C. Bueno, la primera observación de Condorcet, que es también interesante, es que no tenemos que preocuparnos para saber si esta gente
estos electores son o no competentes. Es decir, si tienen la información necesaria para escoger, para constituir una lista correcta. El único criterio que nos interesa aquí es un criterio de consistencia lógica. Bueno, vamos a ver un ejemplo en el cual hay coherencia de la voluntad general. Primer ejemplo, es el ejemplo que vamos a citar. En el primer caso, tenemos 23. El total es 60 votos. Tenemos 23 que las preferencias son A, B, C. Hay 23 personas que combinan las preferencias en la forma siguiente. Yo prefiero A a C y yo prefiero C a B. Es una preferencia normal, aceptable, porque del punto de vista individual mantiene el principio de la transitividad. Son 23 votos. Ahora, hay 19 que dicen, yo prefiero B a C y C a A, que es también del punto de vista de la consistencia individual aceptable. Y hay hay 16 que dicen, yo prefiero C a B y B a A. Y 2 que dicen, yo prefiero C a B, que escriben C a B. Bueno, en qué consiste el proceso de la construcción de la voluntad general? Condorcet propone de analizar cada una de las alternativas, que son, como hemos visto, 3. Vamos a preguntarnos si A es preferido a B por la mayoría, o si la mayoría pronuncia B preferible a A. Primera cuestión. ¿Cuáles son los individuos que prefieren A a B? Estos, ¿no? ¿Y cuáles son los individuos que prefieren A a B? Estos. ¿Cuáles son los individuos que prefieren B a A? Podemos escribir de esta forma. Y B a A son 19 contra 19 y 6 y 16 contra 23 y 2, más 2. De modo que debemos escribir que B es preferible a A. Bueno, podemos seguir y nos daremos cuenta que yo no voy a seguir porque nos falta el tiempo, pero nos daremos cuenta que llegamos a una solución, llegamos a una solución que es correcta del punto de vista de la transitividad y que permite establecer o que permite construir una voluntad general a partir de preferencias individuales. Es decir, cada una de las preferencias es coherente y el conjunto colectivo de las preferencias individuales es también correcto. Bueno, ahora podemos imaginar o podemos construir un segundo ejemplo. El segundo ejemplo, que es arbitrariamente construido, muestra que en vez de llegar a un orden lógicamente correcto, llegamos a un orden inconsistente o incoherente. Es la distribución siguiente: 23 ABC, 17 BCA, 2 BAC, 10 CAB,
y 8 CBA. Bueno, seguimos el mismo procedimiento, analizamos A, B o BA, B, C o CB, AC o AC, y llegamos a la conclusión que la mayoría se pronuncia por soluciones que no son compatibles. Es decir, que el sistema de alternativa no es compatible. Y eso era un descubrimiento muy importante, porque Condorcet llegaba a la conclusión que no siempre el procedimiento mayoritario entraña o nos conduce a una decisión coherente y a la expresión de la voluntad general. Es decir, hay casos en los cuales la voluntad general no puede ser expresada por el procedimiento mayoritario. Bueno, ¿cuáles son estos casos? ¿Y cómo se puede decir, cómo se puede explicar que en ciertas ocurrencias el grupo de los ciudadanos no pueda formular una posición o una opinión o una voluntad consistente? Bueno, hay varias causas y Condorcet explicaba, o Condorcet mencionaba como más importante, dos: la falta de información, y segundamente la variedad, la diversidad infinita de los intereses. Pero ustedes se dan cuenta de que si los efectos Condorcet, podemos hablar de efecto Condorcet, como los físicos hablan del efecto Joule o del efecto Ohm, etc. Si los efectos Condorcet son muy frecuentes, eso quiere decir que el principio mayoritario, que constituye la base del procedimiento democrático, no es siempre una técnica adecuada para resolver los problemas planteados a las sociedades políticas. Y eso es precisamente la advertencia muy importante que nos da Condorcet. Ahora vamos a ver si en el caso de una elección presidencial podemos pensar que la mayoría propone y escoge una solución coherente. En otros términos, vamos a ver si el procedimiento mayoritario permite establecer y construir una voluntad general que sea representativa del conjunto o de la sociedad en su conjunto. Eso es el problema. Hay casos, en situaciones experimentales, hay casos muy evidentes en los cuales uno se da cuenta de que el principio mayoritario no resuelve los asuntos porque nos lleva a situaciones inconsistentes, contradictorias. Bueno, cuando pasamos de estas condiciones arbitrarias fijadas por el matemático según las conveniencias de su argumentación a situaciones reales, auténticas, por ejemplo, una elección presidencial norteamericana, estamos o no en condición de decir que el procedimiento mayoritario ha resuelto los problemas planteados en una forma consistente y ha definido y constituido una voluntad general. Eso es el problema. Aquí, hasta la fecha, hasta el momento, todo el mundo sigue el argumento. Ahora, ¿cómo se plantea el problema político en los Estados Unidos a fines del mes de noviembre, a vísperas de la elección? Teóricamente, pero es solamente una apariencia, o es más bien un truco, un artefacto institucional. Teóricamente, estamos en una situación sencilla porque hay solamente dos términos. Hay la posibilidad de escoger el candidato demócrata o la posibilidad de escoger el candidato republicano. De veras hay tal vez
un candidato socialista, que siempre hay un partido socialista americano que siempre pone un candidato, pero es más o menos como los realistas en Francia ahora. Eso es show, es solamente una candidatura simbólica, o como los comunistas en Inglaterra. Bueno, de modo que de primera vista, de primera intención, el problema que estamos planteando no existiría. Estaríamos en la situación analizada por Borda, estaríamos en una situación en la cual hay solamente dos términos. De tal manera que el grupo que llega a 51% es el que gana y que se acabó el asunto. Pero, evidentemente, este procedimiento, esta manera de ver, sería sumamente grosera e incorrecta. Porque si hay dos candidatos, T y G, Truman y Dewey, podemos decir que hay una variedad de opciones políticas que son expresadas por estos dos candidatos. Ustedes se acuerdan que en su trabajo, en su panel analysis, Lazarsfeld había desterrado, había encontrado unos cuantos temas de preocupaciones, en varios temas o varias preocupaciones en los electores americanos. ¿Cuáles son esas preocupaciones básicas en el 48? Bueno, primera preocupación, la situación internacional. Podemos hacer la lista de esas varias preocupaciones. Segunda preocupación, el problema del nivel de vida, o más bien del alza del costo de vida. Tercera preocupación, la defensa de ciertas ideologías, alza del costo de vida. Diríamos generalmente preocupaciones ideológicas. Y cuarta preocupación que hemos listado aquí sería preocupación en cuanto al poder de los sindicatos. Escribiremos cuestión sindical y social. Bueno, sobre cada una de esas, en relación a cada una de esas preguntas, hay más o menos una especie de alternativa que los dos partidos plantean. Por ejemplo, en el tema 2 podemos ver que los republicanos están en favor de la libertad de precios, como hemos dicho, y que los demócratas son en favor de los controles. Pero lo hemos notado la otra vez, se trata de posiciones bastante suaves, sin nitidez, ni diríamos sin mucha pungencia ni beligerencia de parte u otra. Aquí, ¿hay o no hay alternativa? Es decir, ¿les parece que la solución demócrata y la solución republicana va a constituir una alternativa? Es muy poco probable. Muy probablemente al revés, los dos partidos van a tener una plataforma muy parecida. A pesar de que adentro del grupo republicano haya una tendencia isolacionista. Bueno, aquí en cuanto a las preocupaciones ideológicas, la oposición va a reaparecer. Pero eso, como hemos dicho antes, va a ser el tema fundamental de la pelea. ¿Y en qué consiste el proceso de construcción o de elaboración de la voluntad general? Esto consiste en el esfuerzo propagandístico de un partido para imponer a su contendiente para imponer al contendiente el tema de la lucha sindical y de los derechos sindicales como, diríamos, el test más discriminante. Podríamos decir que cada una de esas cuestiones constituye un test. Y agregar
que ninguno de estos constituye un test muy discriminante. Un test discriminante es el test que permite separar los varios grupos integrantes de una población y que nos permite, por ejemplo, reconocer que tal individuo pertenece a tal grupo. Eso no es el caso por las opciones o por las preferencias en cuanto a la situación internacional. No es también muy claramente el caso por las control de precios y control o libertad de precios. El tema que va a ser discriminante es este. Pero, ¿qué quiere decir qué significa la insistencia de los candidatos demócratas en cuanto a este tema? Esta insistencia significa fundamentalmente que toda la elección va a girar alrededor de una preocupación única y que todas las demás preocupaciones van a aparecer solamente como medios o como instrumentos para llegar al resultado, por ejemplo, de mantener los derechos de los sindicatos sin restricción y sin coacción de parte del Estado. En otros términos, toda la astucia propagandística va a consistir en adecuar los varios elementos o las varias soluciones que son discutidas o que son poco interesantes en una forma tal que los electores puedan decir si estoy en favor de la libertad sindical, si estoy en favor de los sindicatos, yo tengo también que aceptar las tesis de los demócratas en cuanto a todos los demás problemas. Pero eso es precisamente el truco y ese es precisamente el momento en el cual las diferencias, las divergencias son casi olvidadas a pesar de ser muy reales y auténticas. Podemos ilustrar eso con un ejemplo. Toda la propaganda demócrata a fines de la campaña va a llegar a este resultado. Bueno, si ustedes no quieren ver más los sindicatos controlados o si ustedes no quieren ver más los sindicatos despojados de su poder o si ustedes no quieren ver más la vuelta de los días tremendos de la depresión, voten por el Partido Demócrata. Pero eso significa que en cuanto a la política internacional de los demócratas, en cuanto a la política económica de los demócratas, en cuanto a las tendencias ideológicas, ustedes tienen también que tragar todo lo que ellos les proponen. Y eso precisamente constituye la dificultad. Supongamos que usted es lo que Lassenfeld llama cross pressure. Supongamos que usted sea un viejo militante sindicalista de la región de Chicago, que sea, por ejemplo, hijo de alemán. No, de alemán no convendría mucho en el caso. Hijo de europeo, de una zona europea cualquiera, y bueno, de los países que siempre han mantenido cierta hostilidad a las alianzas europeas y occidentales de América. Bueno, para simplificar, que usted sea a la vez muy dedicado a defender los derechos de los sindicatos y en el mismo momento que usted sea muy isolacionista. Eso puede pasar y de veras ha pasado. En este caso, usted está bajo cross pressure, es decir, usted está bajo presiones contradictorias. Como isolacionista, sus preferencias lo llevarían del lado de los republicanos, o más bien, del lado de los más extremos republicanos, por ejemplo, del lado del señor Taft, que era a la vez antisindicalista y isolacionista. Aislacionista. ¿Cómo dice? Aislacionista. Aislacionista. Bueno,
Pero como sindicalista, usted debe considerar que el señor Taft es el diablo en persona, que es el malo en sí, porque es precisamente el señor Taft que ha querido limitar los derechos de los sindicatos. Usted está bajo cross pressure. Bueno, toda la astucia de la propaganda va a consistir en convencerlo a usted, de la propaganda demócrata, que la cuestión del aislamiento no tiene mayor importancia y que eso no importa, que al fin y al cabo la cuestión que importa es la defensa de los derechos sindicales. Bueno, ese es el caso de un elector demócrata que podemos llamar un demócrata marginal, pero hay otra variedad de demócrata marginal. Supongamos que usted sea ahora un señor de Nueva York, de tipo Dean Acheson, que era en el tiempo el secretario de Estado. Es decir, un señor muy liberal en su planteamiento, muy dedicado a las tradiciones europeas, formado en Inglaterra, pero que sea al mismo tiempo banquero y que tenga una concepción de los intereses económicos del país más parecido a las concepciones dominantes en su grupo de origen que en el Partido Demócrata. Usted también está bajo cross pressure. Si usted piensa que el problema dominante es el problema de mantener los sindicatos en su sitio, entre comillas, no permitirlos que suban y que tomen demasiada importancia. En este caso, usted tiene que, a pesar de ser demócrata, usted tiene que votar para los republicanos. Pero si usted piensa, por ser neoyorquino, que los problemas más importantes no son los problemas del poder de los sindicatos, sino el problema de la ayuda a Europa, del realizamiento del programa Marshall. En este caso, usted, a pesar de ser conservador en su concepción interna, va a votar para los demócratas, porque los demócratas son precisamente ellos que auspician y que ayudan y que defienden el programa Marshall. De modo que ustedes se dan cuenta de que no hay dos partidos, sino que cada partido constituye una coalición y que cada partido integra en sus filas una combinación muy inestable de preferencias, de intereses y de opiniones hasta contradictorias, en una forma tal que la apariencia de un sistema a dos partidos es de veras un disfraz para un sistema más complicado de varios intereses, varias opiniones, muchas veces contradictorias. Ustedes se dan cuenta de la importancia de este análisis. Y pueden también agregar estas cuantas observaciones. Es evidente que todo el manejo de la propaganda va a ser atraerse, llevarse los varios grupos marginales y para conseguir este resultado, la propaganda democrática tendrá que tener por lo menos dos caras. Una cara para el demócrata neoyorquino, una cara para el sindicalista de Chicago. Por supuesto, ustedes no pueden diferenciar su propaganda hasta el punto de decir exactamente el contrario en Nueva York de lo que dice en Chicago, porque en este caso eso sería demasiado evidente. Pero hay una diferenciación sutil, como por ejemplo en la publicidad, según el mercado y según la clientela, es posible poner la énfasis sobre tal aspecto o sobre tal otro aspecto. Si usted quiere, por ejemplo, vender un carro a, digamos, un grupo de burgueses
los trucos y los procedimientos eran distintos de los que ustedes emplearan si quieren venderlos a unos agricultores o a los farmers. Bueno, eso nos muestra claramente que los dos partidos están, diríamos, constituidos por una multiplicidad de grupos parciales con opiniones, intereses varios, hasta contradictorios. En este caso, ¿qué significa el voto mayoritario que solucionó el asunto en favor del Partido Democrático del señor Truman? Eso significó muy probablemente que el grupo que decidió de la batalla fue este grupo de antiguos demócratas, de viejos demócratas, que habían seguido la bandera del partido en los tiempos de Roosevelt, pero que estaban decididos esta vez a abstenerse de votar. Es decir, que el voto ha permitido, como lo decía Rousseau, no de definir una voluntad general, pero de saber quién adentro del Partido Demócrata es el elemento dominante. Vamos a definir y a analizar un poco más detenidamente este concepto. Primero, es bien claro que el voto, en este caso, no define una voluntad general, no define una voluntad coherente y consistente. Solamente todo el foco toda la atención del público ha sido focalizada alrededor de un tema, pero la vinculación entre este tema y los demás es una vinculación muy floja, de modo que el voto mayoritario no ha definido una política. Por ejemplo, el hecho de que la mayoría haya sido constituida por viejos sindicalistas, por ejemplo, eso no define una política extranjera, ni define una política agrícola, ni define los principales temas o objetivos de la política. Eso define solamente una preferencia aislada. Bueno, esa es la primera observación que se puede sacar de nuestro análisis. No hay formación de una voluntad general, hay determinación de una preferencia aislada, de una preferencia elemental, que en ciertos casos puede ser coherente con otras preferencias, pero que en otros casos puede ser completamente distinta, hasta contradictoria. La mayoría que ha votado, por ejemplo, con el Partido Demócrata en cuanto a su política sindical, puede 10 días después, cuando viene en discusión delante del Congreso, no estar más de acuerdo con el Partido Demócrata cuando se trata, por ejemplo, de cobrar impuestos para pagar el programa de ayuda Marshall a Europa. Es bien evidente. De modo que, otra vez, para repetirnos, no se trata de una voluntad, es decir, de un plan orgánico, de una ligación entre fines y medios, sino de una preferencia aislada que ha sido definida como pauta o como meta. Bueno, y esta primera indicación siendo formulada, se debe agregar otra. La inestabilidad adentro del grupo dominante de la mayoría que ha constituido digamos que ha formado la mayoría. Es decir, la inestabilidad adentro de la coalición. Puede pasar, por ejemplo, muchas veces, y de veras así pasan las cosas, muchas veces que después de haber votado para el Partido Demócrata, la coalición, el grupo que ha dado la victoria a la coalición democrática, este grupo de antiguos, de viejos sindicalistas, se desanima y pasa al otro bando. O que, en otra forma, un grupo que había votado o que estaba de acuerdo con el Partido Republicano
antes de la elección venga a estar de acuerdo con el Partido Demócrata después de la elección. Eso se ve cada día y día. Tomemos el ejemplo de ciertos grupos republicanos que han apoyado la política exterior del señor Truman después de la elección del 48. En tal forma que evidentemente el análisis clásico de Rousseau no sirve. No sirve cuando se trata de grupos del tamaño y de la complejidad de las sociedades industriales modernas. El voto no es el procedimiento mayoritario, no define la voluntad general, sino es un instrumento de influencia y de influencia bastante limitada y temporaria entre los varios grupos que se pelean para conseguir el poder o para imponer sus soluciones y sus preferencias. Eso es una consecuencia, creo, casi incontrovertible. Y por eso que ahora podemos entender la sustitución de la palabra de poliarquía a la palabra tradicional de democracia. Cuando se trataba de democracia, cuando se usaba la palabra de democracia, se significaba un sistema en el cual el voto mayoritario o el procedimiento mayoritario definía una voluntad general. El sistema de la poliarquía es solamente un procedimiento en el cual los varios grupos, las varias relaciones de poder pueden expresarse mediante el voto, nada más. Y es evidentemente el caso segundo muy distinto del caso primero. Bueno, pero no podemos decir tampoco que el grupo que ha tenido o que ha tomado la mayoría ha impuesto su voluntad, se ha impuesto y ha conquistado la audiencia y la confianza del resto del cuerpo electoral. Eso es también, creo, una precisión muy importante que agregar al análisis de Rousseau. Rousseau nos dice que cuando se trata no de votos individuales, sino de votos por grupos, el grupo que conquista la mayoría impone su voluntad a los demás. De veras, parece que la situación es mucho más sutil. El grupo que conquista la mayoría impone su voluntad solamente relativamente a un tema, y solamente a un tema. Por ejemplo, la elección del 48 significó que los derechos de los sindicatos no podían ser puestos en cuestión de nuevo sin mayor trastornos y sin mayor complicación interna. Eso era, diríamos, una advertencia muy claramente puesta en frente de los conservadores. Ellos tuvieron la noticia por esta elección que si insistían con el proyecto de cambiar la estructura legal en cuanto a los sindicatos, perderían cuántas elecciones se presentarían. Y respecto a este mismo asunto, podemos citar el caso de los conservadores británicos después de la elección del 45. Se dieron muy claramente cuenta de que no había posibilidad para ellos de subir otra vez si insistían, por ejemplo, en la obligación de denacionalizar, de suprimir el sistema de seguridad, de seguros sociales, etc. De modo que el grupo minoritario que ha impuesto su voluntad al volverse mayoritario adentro de la coalición mayoritaria, no tiene poder absoluto tampoco. Y yo insisto mucho sobre este asunto porque es fundamental para explicar el juego de las democracias modernas. Yo digo el grupo minoritario que ha venido a ser mayoritario adentro de la coalición mayoritaria. ¿Qué quiere decir eso con los ejemplos que hemos citado? El grupo minoritario ha sido el grupo de los, diríamos,
demócratas sindicalizantes, amigos de los sindicatos, que era una minoría. Era evidentemente una minoría, el análisis de la nos muestra que se trataba de gente probablemente perteneciendo a la izquierda del Partido Demócrata, no muy interesada en la política del señor Truman, que estaba pensando en los tiempos heroicos de Roosevelt y que estaba dispuesta a no votar. De modo que eso constituía una minoría adentro del Partido Demócrata. Pero sin la ayuda de esta minoría, el Partido Demócrata hubiera perdido la elección. Eso quiere decir que esta minoría se apoderó del poder adentro de la coalición, se apoderó de los instrumentos de control adentro de la coalición mayoritaria. Eso es bien claro. Ya. Bueno, esta minoría adentro del grupo o de la coalición mayoritaria no tiene un poder absoluto. Es decir, puede imponer su punto de vista en cuanto a ciertos aspectos, pero tiene que hacer concesiones para conseguirlo. Por ejemplo, si estos grupos hubieran planteado como exigencia que para entregar su voto tal o tal otras condiciones, tal vez estas condiciones hubieran sido rechazadas por los dirigentes demócratas, que hubieran pensado que este grupo, para conquistarse este grupo, hubieran perdido otros grupos situados, colocados a su derecha. Vamos a analizar un poco este ejemplo también. Estamos con nuestra ala izquierda del Partido Demócrata. Los dirigentes demócratas se dan cuenta que esta ala está muy floja y no está muy fiel, que tal vez no va a trabajar con mucha dedicación para conseguir la victoria del partido. Bueno, ¿qué hace un buen demagogo? Lo que hizo el señor Truman. Va a ofrecer a esta ala todo lo que es necesario para asegurárselo. Pero ¿cuál es el riesgo? El riesgo es perder a la derecha lo que usted ha ganado a la izquierda. Y si ellos de la izquierda no entienden el juego, ¿qué va a pasar? Va a pasar que el Partido Demócrata perderá a la derecha sin recuperar a la izquierda, en forma tal que el juego no será ventajoso y que de todas maneras perderá la elección. Por consiguiente, el interés de esta minoría es exigir o formular ciertas exigencias, pero exigencias limitadas. Y la conclusión de esto es que ningún grupo, aun cuando está en condición de imponerse adentro de la coalición mayoritaria, está en condición tampoco de imponer la totalidad de su voluntad. Es la diferencia notable en la situación que estoy describiendo con la situación en la cual Rousseau pensaba. Rousseau pensaba que este grupo, por ejemplo, este grupo de demócratas izquierdizantes, se hubiera tragado todo lo demás. Se hubiera tragado los grupos más moderados adentro del Partido Demócrata y, como el Partido Demócrata ganó la elección, que esta posición izquierdizante hubiera sido la posición dominante que hubiera impuesto la nota dominante a la política norteamericana. Pero hay un sistema de checks and balances, un sistema de frenos y controles que limita las pretensiones de este grupo minoritario, aun si para conseguir la elección necesitamos a todo costo su apoyo y su voto. Esto es bien claro. ¿Cuáles son las proposiciones fundamentales que hemos presentado? Primeramente, proposición 1. El voto mayoritario no nos permite edificar o construir una voluntad general. La elección se ha hecho alrededor de un tema, y este tema puede ser incluido sea dentro de un sistema de preferencia colectiva, sea dentro de otro. Por ejemplo,
no hay ninguna relación necesaria entre la preferencia para una política laboral de tipo izquierdizante y el hecho, por ejemplo, de apoyar una política de ayuda a Europa, como era el caso en el 1948. Segunda consideración, no solamente el voto permite determinar cuál es el grupo minoritario que impone su arbitraje, sino que este arbitraje es y queda limitado. No es una entrega completa del grupo de la coalición mayoritaria a este grupo que da su arbitraje, es una limitación y una serie de negociaciones entre los varios grupos que determine la posición de equilibrio. Esas son las características de las poliarquías distinguidas de las características tradicionales de las democracias. Bueno, la cuestión final que podríamos examinar y que no examinaremos porque nos falta el tiempo, es ver si este procedimiento es en condición de resolver los varios problemas que se plantean adentro de la sociedad industriales. Hemos definido el carácter o los métodos. Así trabajan las democracias o los regímenes políticos de las sociedades industriales. Trabajan no según el modelo o el patrón definido por Rousseau. Trabajan más bien según el patrón y el modelo que estoy acabando de definir. Bueno, si es así, si son así las condiciones de su funcionamiento, estas democracias, estas sociedades políticas, estos regímenes políticos de las sociedades industriales, son o no son en condición de resolver los problemas que se plantean a estas sociedades. Eso es una cuestión muy amplia que no tengo tiempo para discutir, pero que de todos modos teníamos que plantear en conclusión. Bueno, si ustedes están de acuerdo, nos podríamos ver por última vez mañana para hacer una especie de síntesis y una reflexión sobre los resultados a los cuales llegamos, los puntos que podemos considerar como adquiridos y lo que falta y lo que parece discutible o incierto en nuestros análisis. De modo que mañana podríamos hacer una especie de revisión y de evaluación del trabajo que hicimos en estos 2 meses de clase. Pero yo insisto mucho sobre el interés de comparar el análisis de la democracia clásica según Rousseau y las condiciones actuales, y las condiciones en las cuales funcionan actualmente las democracias. Yo creo que los argumentos de Condorcet sobre las contradicciones a las cuales lleva la aplicación del principio mayoritario en ciertos casos, esto puede ser muy provechoso y puede darnos bastantes entradas. Sí, pues, pero no hay nada que nos impide estudiar los problemas de actualidad en forma seria y objetiva, y si es que se pueda, inteligente. Hasta aquí la clase del día 6 de octubre de 1959 del doctor Burricó en el curso de Sociología.